Bueno, el tema que me puso José es concretamente hablar de la oportunidad de Argentina para los próximos tiempos. Justamente la oportunidad es ver lo conveniente de un contexto, es la confluencia de un espacio o un tiempo para obtener un provecho o lograr un objetivo, es decir, son los instantes o plazos que son propicios para una acción. Eh, Como ustedes saben, la guerra de Ucrania trajo oportunidades, este, pero en concreto la lechería argentina tuvo, tiene y va a seguir teniendo grandes oportunidades de ser un actor internacional de peso y yo diría que casi el principal actor internacional de peso si es que aprovecha las circunstancias que se están dando en el mundo. José decía los efectos de la macro que afectan en el tema lechería en particular y para la Argentina esa macro afecta en forma muy favorable para Argentina y entonces es lo que hay que tratar de aprovechar. Hay un nuevo orden en el comercio mundial, estamos pasando de un proceso de menos globalización a mayor regionalización. La globalización trajo una gran ventaja que es la reducción de los costos en la cadena de suministros, con los dos ejes centrales en los países como Estados Unidos y China, pero han demostrado esa globalización que ante efectos como COVID o como efectos como la guerra de Ucrania se generan grandes dificultades y estamos yendo a un proceso de más regionalización, es decir, de trabajar en más regiones que en un efecto global de largo plazo. Esto seguramente va a traer mayores costos y lo está trayendo, es decir, todas las commodities mundiales están subiendo, no solo la leche, sino también los granos, los combustibles, etcétera, y eso va a generar también una necesidad de mayor autosuficiencia o autoabastecimiento de los países. Eh, es importante que Argentina tenga en claro la oportunidad que tiene de aprovechar esta situación si es que hace los deberes, en realidad muchos, por cierto, tiene que hacer, para aprovechar lo que algunos denominan la segunda globalización o la globalización 2.0. Y fíjense cómo lo aprovechan algunos. Estados Unidos hasta hace muy poquito exportaba solamente el 7 o el 8% de su producción total de leche, está prácticamente llegando al 20%, es decir, ya se está pareciendo bastante a Argentina como un exportador. Fíjense que la producción mundial de leche venía con tasas positivas y ya se está proyectando para los años 2023, 24, 25 y 26 crecimiento de la producción mundial. Cuando hablo de la producción mundial hablo de los principales proveedores mundiales. Está en tasas todas por debajo del 1%. Y lo que ven ellos, concretamente, en palabras de la presidenta del IUSDE, que es el organismo que maneja todas las exportaciones en Estados Unidos, que Estados Unidos está mucho mejor posicionado que sus competidores, que el consumo mundial de lácteos va a seguir aumentando, y que tanto Nueva Zelanda como Europa están teniendo serios problemas, no solo para crecer, sino para mantener sus actuales niveles de producción. Y esa es una cosa que Estados Unidos está viendo como oportunidad y que para Argentina está ocurriendo exactamente lo mismo. La gran posibilidad de aprovechar ese problema que están teniendo sus actores. Para tener un grado de ubicación de lo que es la lechería mundial, en el mundo se producen 740.000 millones de litros de leche de vaca, más o menos unos 800.000 millones de litros de leche si se cuentan todas las especies, y búfalos, camélidos, ovejas y demás. De eso, de los 740.000 millones de litros de leche, solamente se comercializan en el mercado mundial 85.000 millones, es decir, el 11,5%. El comercio mundial es muy chiquitito. De allí lo que ustedes ven normalmente la volatilidad de los precios. Una suba, por ejemplo, del 1% en la producción significa un crecimiento del 10% en el comercio mundial. Entonces, ese 10.000, 15.000 millones de litros de leche adicionales que hay, o de menos, generan la gran volatilidad de precios.
¿Qué está ocurriendo concretamente en los primeros 3 meses de este año? Ya el año pasado fue un año neutro en producción. Los primeros 3 meses de este año prácticamente todos los países exportadores están con tasas de variación negativa respecto al año pasado. Solamente el caso de Argentina o ahí Bielorrusia, que son los únicos 2 países que crecen, el resto están todos con tasas negativas y generan una tasa de prácticamente el 1% de menos leche a nivel mundial en lo que va del año 2022. ¿Qué pasa con el consumo? Bueno, la población crece a una tasa del 1,2% anual y el consumo per cápita crece a una tasa del 1,1%, lo cual hace que el consumo total de lácteos crezca a una tasa del 2,3%. Si pensemos lo que dije recién, cae la producción 1 y el consumo viene a una tasa del 2. En algún momento se van a encontrar, y ya se encontraron, en los cuales hay una mayor demanda que oferta y generó la suba de precios que vieron ustedes hasta hace poco de todos los precios internacionales. Ese comercio mundial que les decía, fíjense, viene creciendo a una tasa del 4%, llegando a los 85.000 millones de litros de leche. Para que tengan una dimensión, esos 85.000 millones de litros de leche, 7 veces, 8, la producción de Argentina. Eso es todo lo que se vende a nivel mundial, en leche, quesos, manteca, etc. Bueno, la nueva normalidad que va a haber en el mundo a partir de ahora es que el suministro de leche va a ser más reducido, ya vamos a ver por qué. La demanda va a ser cada vez mayor, van a haber precios más altos de los productos y por ende a los productores, pero esos mayores precios de los productores se van a encontrar con una suba muy creciente de los costos de producción, es decir, lo que se está viendo el aumento de los concentrados, maíz, soja, los combustibles, los fertilizantes, los agroquímicos, lo cual va a hacer que la rentabilidad de las granjas, es decir, de las explotaciones lecheras, esté bajo fuertísima presión. Habrán visto las noticias de los últimos días, países de la Unión Europea pidiendo precios en el orden de los 50 a 60 centavos de dólar para cubrir sus costos de producción. Fíjense que nosotros estamos en 38 con un dólar súper retrasado, así que estamos bastante lejos de eso, ¿no? Va a haber una inestabilidad política, creciente incertidumbre y volatilidad, esas variaciones de precios, campanazos que se están dando en los precios internacionales. Este es el factor determinante en la reducción de la oferta, la regulación ambiental. La guerra que va a haber por la disponibilidad de los factores de la producción, de la mano de obra y la tierra, tanto Europa como Nueva Zelanda están teniendo en esos frentes serios problemas. Autosuficiencia de los países, producto de los fenómenos que mencionaba, acuerdos comerciales ya más bilaterales y consumidores dispuestos a pagar un mayor precio. La pregunta es, ¿quién cubrirá los suministros en el futuro? Ya le di una primera respuesta, que es que Estados Unidos se está preparando para ser el gran proveedor de esa mayor demanda. Veremos si nosotros nos adaptamos a eso y seremos el segundo participante de ese mejor escenario. Les decía lo de las restricciones ambientales, es decir, en el mundo está habiendo países que están notando la necesidad de reducir, o la presión de los consumidores, de reducir los efectos nocivos sobre el medio ambiente, y aparecen estas cosas. Es decir, en el caso de Holanda o Países Bajos, tiene previsto una reducción del 30% del rodeo lechero a 2030, es decir, va a tener 30% menos de vacas de las que tiene hoy. Nueva Zelanda piensa reducir 13% el rodeo para 2030, es decir, esto le va a implicar caer 5% en producción. Y así sucesivamente todas las cuestiones de gases de efecto invernadero, cuidado del agua y demás, sumado a, por ejemplo, casos como Nueva Zelanda con sus leyes de inmigración que le genera serios problemas para contar con mano de obra en las tareas de ordeño, o la gran guerra que hay por los factores de la producción como son la tierra. En Europa compitiendo un tambo en un lugar donde se puede instalar un hotel, una ciudad y demás, donde los valores son realmente insostenibles para producciones agropecuarias. Esto que les digo de la menor producción y el mayor consumo generó
que la curva de los precios de las commodities lácteas, es decir, esta curva representa los precios de la leche en polvo entera, descremada, manteca y quesos, haya llegado en los últimos meses a valores casi récord. Fíjense que el año 2022 prácticamente está llegando a lo que fueron los récords de 2008 y 2014 en los precios internacionales, producto de esa situación. Lo mismo ha ocurrido en Europa, incluso fíjense en el caso de Europa en particular, los precios sí fueron récord históricos, el caso por ejemplo de la manteca, donde llegó a valores que nunca antes se habían observado. Y lo que todos los días ustedes seguramente, cada 15 días ustedes ven, que es los precios internacionales del Global Dairy Trade, que muestra el mercado de Nueva Zelanda, que tuvo en estos últimos meses una leve caída. Fíjense, estos son los precios de futuro también de Nueva Zelanda. El 10 de marzo, los precios de abril, mayo y junio previstos eran de $5.130. 60 días después, ese mismo precio de mayo cayó a 3.730. Justamente ayer me decían que nosotros venimos diciendo que la caída, ¿por qué se produjo? Y que iba a haber un rebote. La cotización del día de ayer del NZX da para este valor de junio ya 4.200 y pico. Es decir, el rebote se está notando. Después de la rebotada que tuvo el Global Dairy Trade en la última licitación, ya los futuros están mostrando un rebote. ¿Y por qué se dio esto? Se dio esto por este gran culpable en la suba y baja de los precios. Es decir, China viene comprando, fíjense, a una tasa de crecimiento de los últimos años del 10,6% y concretamente en marzo disminuyó sus compras prácticamente un 30%. Acá hay una cosa que hay que decir, es decir, el planteo inicial que se hace es, se cerraron los mercados de China por el cuarto rebrote de COVID, donde los puertos estaban cerrados y demás, pero después hay que leer entre líneas, y lo que ocurrió es que China no quería convalidar los 5.100 y pico. Cuando ocurre eso, y no quiere convalidar un precio, se retira del mercado, espera que baje y ahora sale a comprar. Entonces es altamente probable que se produzca ahora de nuevo el rebote de precios hacia arriba, porque China ya se va a sentir más cómoda comprando productos lácteos a valores no de 5.000 sino de 4.000 y pico, teniendo en cuenta que de ese mercado internacional que les dije, China es el 25%. Y a su vez, el 95% de lo que compra China se lo compra a Nueva Zelanda. Entonces de allí las reacciones del Global Dairy Trade y del NZX. Bueno, vamos a seguir ahora con la situación actual nuestra en particular. Esta es la curva de producción de leche de Argentina, que uno muchas veces escucha por ahí que la producción de leche de Argentina está estancada, cosa que no es cierto. Lo que tuvo sí son determinados baches en determinado momento, debido a circunstancias muchas veces ajenas a la lechería argentina. Fíjense que en la década del 90 la lechería argentina creció una tasa del 7,2% anual, durante 8 o 9 años creció el 7,2%, durante el periodo 2005-2015 creció al 3,5%, y ahora en el último periodo de 5 años crece al 3,4% con esos baches particulares. En realidad lo que tuvo la lechería argentina fue 3 olas de crecimiento, es decir, una primera ola pasando el tambo promedio de 12 a 16 litros, con las primeras incorporaciones de tecnologías de insumos y de procesos, es decir, crianza artificial de ternero, inseminación artificial, control lechero, los grupos de asesoramiento que las industrias daban a los productores, etcétera, etcétera, la alfalfa sin latencia y demás. Una segunda ola puesta más concentrada
en el balance de dietas, en el mixer, en el silo de picado fino y demás, y una tercera ola hoy ya dada en sistemas de producción mucho más intensivos, es decir, hablando de tambos cerrados bajo distintos sistemas, la automatización de los procesos, el trabajo en el bienestar animal, las buenas prácticas de manufactura, etcétera, etcétera, hicieron que tengamos ese crecimiento. Y normalmente Argentina la comparamos con el ideal que tienen muchos, que es Nueva Zelanda. Y esta es la curva de producción de Nueva Zelanda, que fíjense, tiene periodos de tasa de crecimiento bastante parecidas. Lo que no tuvo es los tres problemas centrales que tuvimos nosotros, que no tienen nada que ver con la lechería. Es decir, el 2001 no era un problema de la lechería. Y hace prácticamente 7 u 8 años que la lechería de Nueva Zelanda está estancada, es decir, está clavada en 21.000 millones de litros de leche, y por lo que le dije recién, va a trabajar muy fuerte en las cuestiones de restricciones ambientales y probablemente saque vacas y caiga en producción. Entonces, tenemos que decir que la lechería argentina crece, porque si la miramos individualmente, fíjense que el tambo promedio en toda esta serie crece a una tasa del 1,7% anual, y en los últimos 5 años el tambo promedio argentino creció al 5,4 anual. Y si miramos los datos de la encuesta de INTA, vemos que creció en carga, creció en producción individual, creció en productividad por unidad de superficie. Es decir, que la lechería argentina es una lechería que crece, con una particularidad: está yendo a un fenómeno de concentración muy grande. Fíjense que los tambos de menos de 2.000 litros en el año 2010 representaban el 27% de la leche total, hoy representan el 20%, y los tambos de más de 10.000 litros, que representaban el 5% de la leche de 2010, hoy aportan el 22% de la leche. Es decir, estamos yendo a un fenómeno de fuertísima concentración en el sector primario. Es decir, estamos produciendo cada vez más leche con mucho menos tambos, que son los que se van adaptando a este cambio tecnológico. Este fenómeno que se da en el sector primario, lamentablemente se da a la inversa en el sector industrial. La concentración industrial, es decir, fíjense que en el año 94, 16 empresas representaban el 68% de la leche, en el 2009 el 62% y en 2020 el 57%. Es decir, a la inversa de lo que ocurre en el mundo. Y ni que hablar, en el mundo el 50% de la leche está en manos cooperativas. Eso que era el 35% en el 94, hoy está por debajo del 5%. En ese sentido, vamos en absoluta contramano del mundo, donde en el mundo hay una altísima concentración industrial. Fíjense que las 4 empresas más grandes en el mundo representan entre el 80 y el 100% de la leche. En Argentina, las 4 empresas más grandes representan solamente el 32%. Y la empresa más grande en el mundo representa entre el 30 y el 40%, en Argentina solamente el 12% de la leche. Es decir que tenemos una lechería atomizada, a diferencia de lo que ocurre en el mundo, que tenemos una lechería concentrada en el plano industrial, con las ventajas que esto produce. Es decir, procesos de escala de producción, automatización, etcétera, etcétera. Entonces, yendo a nuestra producción en crecimiento, un consumo interno estable, y todo litro de leche que Argentina produzca además de aquí en adelante va a tener destino puro y exclusivo de exportación. ¿Qué pasó? Murió. La exportación, como les digo, es decir, una tendencia de crecimiento en la exportación. Estamos prácticamente exportando 3.000 millones de litros de leche por año, y eso seguramente va a ir en crecimiento. Nosotros, para no tener que decirlo nosotros, hicimos una encuesta en OCLA a nuestros usuarios y suscriptores, preguntándole cuáles eran las fortalezas y las debilidades
de la lechería argentina y terminamos concluyendo en este trabajo que nuestros suscriptores y visitantes nos dijeron. Es decir, consideran que la principal fortaleza argentina son los bajos costos de producción comparados. Es decir, si uno distribuye entre países, Argentina se ubica en el rango de los menores costos, junto con Uruguay, Chile y demás, en el orden de los 35 o 40 centavos de dólar por litro. Después viene otro grupo dado por Brasil, Nueva Zelanda, entre 40 y 45. Después viene Estados Unidos y después la Unión Europea con niveles de costo de producción, como les dije al principio, entre 50 y 60 centavos de dólar. Esa es una gran ventaja comparativa de Argentina, su bajo costo de producción. La segunda fortaleza que está teniendo Argentina es el cambio productivo tecnológico que ha habido. Es decir, en los últimos 2 o 3 años ha habido un cambio terrible en el esquema productivo de Argentina. Prueba de ello es el soplete de enero de este año, donde la producción, a pesar de ese soplete, cayó muy poco. Eso es producto de todas las cuestiones que se hicieron para mitigar los efectos del estrés térmico. Y bueno, y la otra cosa como fortaleza que tiene la lechería argentina es su potencial de crecimiento. Es decir, Argentina está totalmente apta para duplicar o triplicar su producción en muy poco tiempo. ¿Por qué? Uno es por la resiliencia de sus productores, es decir, en el ambiente hostil que se mueven los productores y la industria argentina y sobreviven, imagínense en condiciones medianamente favorables, y lo que yo digo siempre, me gustaría traer un productor neozelandés a ser productor en Argentina durante un buen tiempo y llevar a un argentino a Nueva Zelanda a producir con las condiciones de la macro de Nueva Zelanda. Recursos naturales, el país mejor dotado en el mundo de recursos naturales. Agua, suelo, calidad de suelo, cantidad de suelo, clima templado. Hay una tradición lechera de muchísimos años y hay un enorme conocimiento a nivel de productor y a nivel de profesionales. Eso le da un potencial de crecimiento a la lechería argentina que yo creo no tiene límites. Como debilidades, y esto sí fue general, de distintas formas fue contestado, la gran debilidad que tiene Argentina es la política en general, sin pensar ni hablar en política partidaria, es decir, pues la gente plantea errores de un color y del otro. La política económica, es decir, gente que ha estudiado de los mismos libros pero los interpreta distintos, lamentablemente, es decir, ve la economía de una forma que no tiene vinculación con la economía, sino que la vincula con la política, y la política sectorial en particular como la gran debilidad que tiene Argentina para no poder aprovechar ese potencial de crecimiento que les dije que tiene. El segundo factor es la seguridad jurídica y la falta de ambiente de negocio. Lo charlábamos recién con Élida, es decir, si estarían dadas las condiciones en la lechería argentina o en la macroeconomía argentina de tener mayor seguridad jurídica, no tengan duda que los actores internacionales a nivel industrial estarían todos mirando la Argentina como un lugar para invertir. Lamentablemente eso no ocurre por la falta de ese ambiente de negocio. Y como tercer debilidad, y muy fuerte, es la altísima presión impositiva. Pensemos que más del 40% de un litro de leche vendido bajo la forma que sea, tiene 40% de impuestos. Que lamentablemente esos impuestos no vuelven en infraestructura básica. Es decir, pues, si tuviéramos una presión del 40%, pero tenemos caminos rurales en condiciones, desagües pluviales, puertos, ferrocarriles, etcétera, sería favorable. Y a su vez, esa altísima presión impositiva genera el mayor flagelo que tiene la lechería argentina, que es la marginalidad impositiva. Perdón. Eso sí, no quiero dejar pasar de que he dado todas cuestiones de debilidades
extra cadena, o decir, del contexto. La cadena en particular tiene problemas de productividad y eficiencia de escala en una proporción importante de tambos e industria. Es decir, hay tambos que producen 15.000 litros de leche por hectárea y hay tambos que producen 6.000. Hay industrias que procesan 1.000 litros de leche por empleado y hay industrias que procesan 4.000, 5.000 litros de leche por empleado. Eso también es una falencia, es interna de la cadena. Y también hay un problema de atomización gremial e institucional en la cadena que no permite llegar a consensos básicos, y a su vez hay un serio problema de confianza entre los dos principales actores de la cadena, que son la producción primaria y la industria. Bueno, entonces, para ir terminando, quiero dejarles un análisis que nosotros hacemos, que nos parece... ¿Cuánto me queda? 5, Jorge. Estoy fusilado. Tenemos un problema de transmisión de precios o tenemos un problema de interferencia. Es decir, ¿qué pasa en la cadena que no llega la plata a cada uno de los actores? ¿Es porque cada uno se va quedando con una parte mayor a la que debe, o la cadena genera una cantidad de plata que a la cadena no llega? Y esta es la segunda conclusión que les quiero dejar. Para eso recurrimos, y lo voy a hacer rápido porque me queda poco tiempo, recurrimos a un trabajo que hace la International Farm Comparison Network, que determina cuánto podría pagar el litro de leche una industria en el mercado mundial que procesa todos sus productos con un sistema de costos estándares. Fíjense que llegó hasta 60 centavos de dólar el valor de marzo. Esto es producto de los altísimos precios internacionales. Ese fenómeno de transmisión está comparado en países. Fíjense que, por ejemplo, Estados Unidos copia perfectamente esa curva, es decir, paga lo que en realidad debería pagar. Incluso cuando los precios bajan, aparecen los valores sostén que aplica Estados Unidos, como los márgenes de seguridad y demás, como el caso de Alemania, o China, que no solo que paga los precios que son, sino mucho más porque necesita producir a 70 u 80 centavos de dólar, porque si no le cierran los números. ¿Qué pasa en Argentina? Esa curva que les mostré está roja, obviamente adaptada por los tenores de grasa y proteína para que sean comparables y al tipo de cambio multilateral. La verde es la de Argentina. Es decir, este es el precio que debería pagarse la materia prima y el verde es el precio que realmente se paga. Como dijo, creo que Hugo Cuatrochi en su momento, Argentina está normalmente invitada a los velorios, pero nunca a las fiestas, digamos, ¿no? O sea, cuando los precios son altos, se quedan y falta ese gap. En realidad lo que quiero que vean es que el diferencial de precios entre lo que se debería pagar y lo que se paga es de un 23%. Esta la voy a saltear. Entonces, ¿qué ocurre? Argentina vende el 75% de su leche acá adentro y el 25% afuera. Adentro se puede vender a un precio de $1,50 por litro de leche transformado en todos los productos. Esto es, todos los productos: queso, manteca, dulce leche, yogur, flanes, postre, etcétera, dividido los litros de leche necesarios para producirlo, dicen 1,50. Lo mismo podría exportar a 68 centavos de dólar. Lamentablemente hay interferencia, es decir, la cadena genera $1,50 o 0,68, pero hay cosas que le interfieren poder apropiarse de ese valor. ¿Cuáles son las cosas que le impiden apropiarse de ese valor? El poder adquisitivo de la gente. Es decir, hoy estamos consumiendo 185, 190 litros de leche, pero no la misma leche que veníamos consumiendo hace 10 años. Es decir, yogures, flanes, postres, leche saborizada. Estamos consumiendo leche fluida, queso cremoso, es decir, los productos baratitos, no los de valor agregado. Entonces, este valor no se puede lograr. Aparecen después los controles de precios, es decir, vos tenés que vender a este precio más no. Y aparece la marginalidad impositiva, que es la que tira todos los precios para abajo. Y en el mercado externo, esos 68 centavos no se pueden percibir porque aparecen estas cosas. Los derechos de exportación. Cada vez que exportamos una tonelada de leche en polvo, tenemos que dejar el 9%.
Antes nos daban el 3% de reintegro, ahora nos dan el 25, el 1,25. No tenemos acuerdos comerciales bilaterales. Si todo el mundo habla de las ventajas de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda exporta toda su leche en polvo, que es más del doble de la que produce Argentina, a China con una preferencia arancelaria del 10%. Es decir, arranca $400 más arriba que nosotros. Y si encima nosotros tenemos 9% de derecho de exportación, cada vez que vendemos una tonelada de leche en polvo arrancamos $800 atrás de Nueva Zelanda, que no podemos apropiar, porque no tenemos acuerdos comerciales y porque encima nos sacan el 9%. Entonces, con esas detracciones, ese 1,50 se transforma en 1,22 y ese 0,68 en 0,60, lo cual determina un mix. Todos los litros de leche vendidos en el mercado interno y externo valen 1,06. Como el productor le llega el 36%, percibe 38 centavos, que es el último precio que vimos. ¿Qué pasaría si no hubiese las interferencias que digo? Es decir, si fuéramos normales. No estoy diciendo una utopía, que no haya retenciones, que no haya control de precios. La cadena percibiría 1,30, el productor se seguiría llevando los 36%, su precio sube a 47 centavos de dólar. Es decir, 24% por encima de lo que está percibiendo hoy. Fíjense que estamos hablando de un precio de 60 pesos el litro de leche, que es lo que les dije antes, que es lo que se podría pagar en condiciones normales. Es decir que, entonces, como conclusión, la cadena genera el valor, pero no lo llega a percibir, porque hay alguien en el medio, o factores en el medio, que se van apropiando de ese valor y no permiten que la industria y el sector primario capitalice esos valores. ¿Por qué? Porque vendemos baratito. Es decir, la gente dice, ¿cuánto vale un litro de leche en Argentina? 80 centavos de dólar. Un Tetrabric. A 125 son un peso. 100 pesos. ¿Cuánto vale en Estados Unidos? $1,10. Pero en Estados Unidos tiene 0 de IVA. O sea, cuando hacen las comparaciones esas que me ponen mal, dicen, acá vale 1 y allá vale $1. Sí, pero allá no tiene IVA. Acá el 21, el 1 tenemos acá el 21. Es decir, que distorsiona todo. O sea, que vendemos barato y encima tiene un impuesto arriba. Lo mismo ocurre, fíjense, con el queso. Estamos de un valor promedio 100 vendiendo nuestros productos a 67. Estamos 30% abajo en precios que cualquier producto lácteo que se venda en el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos esto, que no, este gráfico no lo tiene nadie en el mundo, que se llama derechos de exportación, que nos sacan el 4,5% en los quesos y el 9% en la leche en polvo. Y a su vez, cuando vamos a liquidar esa exportación, la hacemos con $1. La curva roja es la curva de inflación, la curva verde es la del dólar mayorista Banco Central, que es el que perciben las empresas cuando liquidan su exportación. Y fíjense que el índice da 4.000 en el dólar y 8.000 en el IPC. Esto significa que el dólar, para igualar al IPC, debería estar en el dólar Banco Central mayorista, debería estar en 250 pesos. Es decir, tendríamos que estar liquidando las exportaciones no a 125 menos el 9%, sino a 250 pesos menos 0. Bueno, comentarios finales. Puse esto, no me tengo que olvidar de la relación transaccional, es decir, porque después me retan de que hay que pagar por calidad, que hay que pagar por calidad composicional, higiénica, sanitaria, que los productores deben recibir los sistemas de tipificación y pago por escrito de las industrias, que deberían fijarse el precio de los sólidos, grasa y proteína al menos 5 días antes de terminado el mes, que deberían hacerse todas las muestras de la leche con toda la transparencia suficiente, analizada en laboratorios auditados y demás, que tendría que haber la posibilidad de hacer contratos entre las partes, es decir, todo esto que pretende hacer la resolución 239. El gran problema que tiene Argentina es que el 60% de la leche
que compran las industrias se hace bajo el cumplimiento de todas las obligaciones en AFIP y rentas nacionales y provinciales, y el 40% en alguna proporción se hace sin cumplir parte de las obligaciones en AFIP, renta provincial y municipal. Esto genera, obviamente, un diferencial para aquel que dedica a esas prácticas, y lamentablemente eso se está naturalizando. Eso se está naturalizando, es decir, porque hay empresas que si no evaden el IVA, y aclaremos esto, esta marginalidad no es solamente IVA. Cuando uno compra un litro de leche en negro o vende un producto terminado en negro, está evadiendo 21 de IVA, impuesto al cheque, ingresos brutos, ganancias, muchos impuestos municipales. Y hay un diferencial de 30% entre el que compra una leche en blanco al que compra una leche en negro o el que vende un producto en blanco o en negro. Y le genera este gran diferencial. Y lamentablemente, esas cosas en muchos casos son aplaudidas. ¿Por qué? Porque está birlando al Estado, que es el que nos esquilma todos los días con impuestos. Pero en definitiva estamos escupiendo para arriba porque esto prostituye todos los precios de la cadena, es decir, los tira para abajo, lamentablemente. Y hace que las industrias formales no estén dispuestas a pagar por calidad como corresponde, porque le aparece este 40% comprando en negro y lo saca del mercado. Y la marginalidad impositiva para muchas industrias es la única manera de subsistir en este negocio. Pero ocurre que muchas, entonces lo hicieron por necesidad. Lamentablemente hay evasores consuetudinarios que usaron en principio esta evasión impositiva para poder subsistir, pero hoy multiplicaron su industria por 10 y superan el 1.000.000 de litros y siguen con este tipo de prácticas que genera esta competencia desleal dentro de la cadena. Por último, así no me retan, la lechería sigue siendo un negocio a pesar de la volatilidad. Argentina tiene grandes posibilidades de ser un actor internacional de mucho peso. Diferentes restricciones, como le dije, van a limitar la producción para muchos actores mundiales y Argentina puede ocupar ese espacio. Será fundamental que la política y la economía, si no favorecen a la lechería, por lo menos que la dejen trabajar tranquila. Gracias.